Qué gusto, qué placer saludarles. Aquí ya estamos para lo que va a ser el compromiso de Sport San Nicolás, Sportivo Arendal, la propuesta aquí a través de Pulses por Más. ¿Cómo estamos, mis queridos amigos? A todos los seguidores de Pulses por Más, saludo cordial. Gracias por estar siempre ahí, acompañarnos. Ya estamos aquí con los compañeros instalados aquí en la cabina de la caseta del Club Sport San Nicolás para lo que va a ser este partido correspondiente a fecha número 9. Sería la tercera de la segunda rueda y en lo general la fecha 9, campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Ya están los compañeros, ya está Vicente Paniagua, así que ya le doy saludando a los compañeros de Pulses por Más. ¿Cómo te va, Vicente Paniagua? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, compañero Blas Antonio Jiménez, y así también a los otros compañeros, a Edison Acuña, a Pablino, a Ariel también que nos acompaña, a Arnaldo, ahí con las mejores imágenes, por supuesto. Estamos todos listos para Pulses por Más, aquí desde la cabina del conjunto del Club Sport San Nicolás, donde hoy se enfrenta entonces, recibe el albiverde al conjunto del Sportivo Arendal, la albirroja, que se juega aquí en este escenario, compañero Blas Antonio. Sí, señor, corregimos la fecha 10, Vicente Paniagua, porque se juega también un interserial, por ahí la cuestión, entonces es importante mencionar. Bueno, ya estamos listos, una tarde magistral, podemos llamar una tarde magnífica como para que podamos vivir una verdadera fiesta del deporte rey que es el fútbol. Así es que un ambiente agradable, una temperatura realmente no tan alta ni tampoco tan baja, Vicente Paniagua, así que estamos realmente a la espera de lo que va a ser este gran compromiso. Y bueno, ya voy saludando a los otros compañeros, a los demás. Ya está Pabli, ya está también Eddie en la cámara, por supuesto. Eddie ya trabajando en la parte de cámara 1, cámara 2, ya se encuentra también el amigo Nano y la dirección general Pabli Acuña, y por supuesto aquí va a estar el compañero Ariel Acuña también, que va a estar también en la voz comercial, así también algunos comentarios que va a estar también con Vicente Paniagua. Así que voy saludando primeramente aquí, o ya en la segunda parte aquí, justamente a Ariel Acuña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Blas, Vicente, a todo el equipo de Pulse por Más. Sí, señor, ya estamos un domingo más con ustedes hoy, con este gran partido. Realmente, después de lo que dejó la primera ronda, ya vimos el partido que terminó 0-0 en aquella ocasión. Vamos a ver qué tal el día de hoy, con equipo ya prácticamente diferente de lo que fue aquella vez. Entonces vamos a ver qué tal en lo previo. Partidazo como siempre, el partido entre el Sportivo Arendal y el Sport San Nicolás. Así que bueno, promesa de buen partido el día de hoy, Blas Antonio. Así es, Ariel Acuña. Ya saludamos también al compañero Pabli, para la gran audiencia también, que ya están, por supuesto, expectante el trabajo de Pulses por Más. A toda la gente linda, por cierto, en diferentes puntos ya está captando la señal de Pulses por Más, y es que le mandamos un saludo. Pablino, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Muy buenas tardes, Blas Antonio Jiménez, para Vicente, Ariel, Eddie, Nano. Ya estamos todo el equipo aquí compartiendo la caseta con los compañeros también de Iribucuá Deportes, por supuesto. Saludamos al profesor Antonio, Fabio, está don Brígido también haciendo la cobertura de este compromiso, y realmente promete buen fútbol en la tarde de hoy. Nosotros estamos haciendo este trabajo gracias a nuestros presentadores exclusivos. Muchísimas gracias a Fran Sport, como siempre, indumentaria deportiva completito con Fran Sport. También, por supuesto, varios clubes de esta liga está utilizando la indumentaria de Fran Sport. Agradecemos también a Casa Alex, como siempre, como presentador de los resúmenes también de los partidos. Casa Alex desde la ciudad de Iribucuá, haciendo posible también el resumen de los partidos en Pulses por Más. Agradecemos a TV Cable Multimedia Digital también, servicio de internet en toda la zona. Muchísimas gracias. Y bueno, a nuestros auspiciantes, Blas Antonio Jiménez, mandamos saludos a las hermanas Vázquez desde España. Están respaldando Librada, Irene y Sonia Vázquez. Están viendo el partido y también respaldando esta transmisión. Así es que de parte de todo el equipo, muchas gracias, ¿verdad, Blas Antonio Jiménez?
como así también licenciada Suni Baez desde España, acompañando a nuestra cobertura. Muchísimas gracias. Agradecemos a Novedades, Magalín Novedades, mejor dicho, Panadería Bonanza, a la familia Recalde Brites, está también con nosotros en la tarde de hoy. Agradecemos a Carnicería Tres Hermanos. Carnicería Tres Hermanos también, solamente a una cuadra de la cancha van a encontrar el local y las mejores carnes en Carnicería Tres Hermanos. Gracias al abogado Fernando Gómez también, está respaldando nuestro compromiso. También con Pasa Arendá, Blas Antonio. Bien, ya los dos equipos dentro del gramado de juego. El equipo local, que tiene un jugador suspendido, que es Lomakis, no va a ser entonces la partida y tampoco está en la banca. Sigue siendo suspendido entonces este jugador. En aquel partido que se jugó aquí justamente ante el Sportivo Irucó había entonces recibió la tarjeta roja en forma directa, por eso 2 partidos de suspensión, todavía no está habilitado. Y en la saga hoy ya en instante justamente Vicente nos cuenta el onceno titular y creo que va a jugar de vuelta, en este caso ahí en la saga central, en el equipo local. Estamos hablando de Ricardo Lescano, va a ocupar justamente el lugar que está dejando Lomakis, que es el titular en este equipo. Así que ya voy con Vicente Paniagua, que tiene ya la lista completa del onceno que prepara Marildo Zárate. Escuchamos en la voz de Vicente Paniagua Ruiz. Con mucho gusto, compañero Blas Antonio. El arquero 12 es Daniel Benítez con la número 66, Aníbal Lescano con la número 15, Ricardo Lescano con la número 13, Rodrigo Ferreira con la número 6, Derlis Fernández, que va a ser también el capitán del conjunto de San Nicolás, y con la número 16, Augusto Sanabria, con la número 8, Cristian Fonseca, con la número 10, Leongino Navarro, con la número 2, Hugo Sanabria, con la número 19, Ronaldo Pavón, y con la número 9, Brígido Bazán, que presenta el DT Marildo Zárate. Ahí entran los jueces, los árbitros, digo bien, pisando el gramado de juego también. A ver, el equipo del Sportivo Arendá, Vicente Paniagua, tengo entendido que vamos a tener hoy 2 debutantes, así que aquí a cargo de Vicente Paniagua escuchamos también el onceno que prepara hoy Víctor Candia. Con mucho gusto. El arquero es Guido Colmán con la número 12, con la número 11, Augusto Barrios con la número 3, Diego Prieto con la número 5, Luis Antonio Cabañas, y con la número 17, Luis Aymar Luján Paredes. Con la número 6, el capitán del conjunto albirrojo es Ramón Acosta. Con la número 10, el debutante Arturo Mendoza. Con la número 15, Julio César Pereira. Con la número 8, César Benítez. Y con la número 18, también otro debutante que tiene el conjunto albirrojo. Estamos hablando de Lucas Silguero. Y con la número 9, Pablo de Souza. Muchas gracias, Vicente Paniagua. Señoras y señores, se viene fútbol, se viene este gran partido. Fecha 10, Campeonato Liga Deportiva Irucó de Fútbol. Aquí está el equipo albiverde, el equipo el representativo del Club Sport San Nicolás, el equipo del representativo visitante, el albirrojo, el Sportivo Arendá. Entonces ya los dos equipos, ya los jueces como habíamos mencionado, y a ver quiénes integran justamente Vicente Paniagua, quiénes son los designados para este compromiso. Con mucho gusto, los árbitros de la Federación de Capi Ibarú. Estamos hablando, el árbitro principal va a ser Santiago Morel, la línea 1 va a ser Emilio Álvarez, y la línea 2, mejor dicho, Ignacio Benítez. Ahí están dialogando con los capitanes. Acosta es el capitán albirrojo, Fernández es el capitán del representativo del Sport San Nicolás, el elenco albiverde. Ahí está el juez, me decías. Santiago Morel, de la Federación de Capi Ibarú. Ahí está Santiago Morel, árbitro principal. Ahora el sorteo correspondiente. A ver quién mueve primero la pelota. Ahí está. Vamos a ver quién gana. El de Arendá gana entonces este sorteo. Vamos a ver hacia qué arco en este caso va a defender primero el arquero de Arendá, Guido Colmán.
Sí, se va a quedar Colmán justamente hacia el arco que está hacia el arco del sector norte. En esta primera etapa, arco de sector sur, va a estar Daniel Benítez, el portero de San Nicolás. Va a arrancar el partido, va a mover San Nicolás, va a autorizar Santiago Morel. Cronómetro a la vista. Señoras y señores, ya autoriza el juez. En marcha este compromiso, en marcha este deporte que apasiona a muchos, el fútbol. Aquí tiene la pelota San Nicolás. En su salida, Sanabria. Aquí ya le presiona Pereira y ya le roba la pelota. Profundiza el pase, va de Sousa. Fernández intercepta sacando esa pelota. Cabañas, el que debuta aquí en este compromiso. No, Cabañas ya debutó. En este caso es el que debuta, me decía Vicente Paniagua, Mendoza y Silguero. Sí, señor. El que acompaña a de Sousa. Arranca aquí hacia el costado derecho. San Nicolás avanza ahí. Atención. Bazán que retrocede. Sanabria, Longino, aparece destapado a Sanabria. El remate violentísimo, pero ya la jugada no valía por posición de adelanto. Lo cierto que se asomó aquí el equipo local. Sí, señor, primera llegada del conjunto de San Nicolás. Esta vez le toca a Sanabria, pero el asistente 2 ya levantaba el banderín diciendo que es posición prohibida. Otra vez, buena posición ganada de Longino Navarro, que va a ser muy prometedor de marcar la defensa del Deportivo Arenal. Aquí tiene la pelota el equipo albirrojo. Este es Acosta, dentro del círculo central. Levanta la pelota ahí donde profundiza. Y aquí Barrios, el que se proyecta, el número 2, el que tiene la numeración 11, pero se desempeña como número 2, como lateral derecho. Longino baja para Sanabria, anticipa muy bien aquí el equipo de Arendá Benítez. Bueno, profundiza el pase, pero no hubo destinatario. La salida va a ser para el arquero Daniel Benítez, el arquero de San Nicolás. Ahí levanta la cabeza, observa el panorama en este caso para la salida. Busca a Sanabria, aquí aparece Luis Luján Paredes, con golpe de cabeza saca un costado, va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo local. Así arrancó este partido Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, una modificación del conjunto de San Nicolás en la defensa, que va a tener mucho trabajo, me imagino. Ricardo Lejano sustituyendo hoy que no está Lomakis, que es uno de los fundamentales también de que tiene el conjunto de San Nicolás. Y hoy por hoy se habla de dos debutantes que tiene, uno que es rápido también, Lucas Silguero, y Mendoza, que es un buen repartidor de pelota en el medio campo Blas Antonio. Habrá tiro libre, corresponde para el equipo albiverde, sí señor, para el equipo de San Nicolás. Frente a la pelota está Longino Navarro, ahí está el centro, ya intersecta muy bien Pereira, saca de primera a un costado ese balón, solucionando el inconveniente ahí dentro del área. Va a ser lateral, zona de ataque, corresponde para el equipo local. Ya se cumplen los primeros casi, a ver ya, sí señor, casi 3 minutos de juego. El marcador 0-0, 0 para San Nicolás, 0 para Villarenda. Tiene Augusto Sanabria. Sanabria retrocede el pase para Lescano otra vez. Para Sanabria. Este juega con Fonseca. Fonseca y la pelota. Profundiza el pase, pero ya recupera Villarenda con Cabañas. Ahí está Cabañas, un jugador espigado, alto. El zaguero central que hoy está justamente también ya en las filas del conjunto albirrojo. Sí, señor. Y Cabañas, que ya debutaba jugando con la camiseta albirroja, por supuesto, el domingo pasado ante Santa Isabel, Blas Antonio, y hoy ya está haciendo ya su segundo partido de la defensa del conjunto. Estamos hablando de Luis Cabaña para el Deportivo Grande. Ahí está Augusto, que ya jugó con De Sousa. Este ya juega con Acosta. Acosta acelera, va Acosta. A ver el pase que intenta, sí señor, con Benítez. Este es Benítez, retrocede. Muy buena marca ahí por parte de San Nicolás. Ya sale, pero recupera otra vez Cabañas. Deja para Benítez, va César. Benítez, atención al centro profundo. Salió el portero para solucionar el inconveniente porque era muy buena opción el pase profundo. El arquero estaba atento, Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Buen anticipo de Manuel Benítez, que lo conocemos, la calidad que tiene este arquero. Buenísimo arquero del conjunto de San Nicolás. Y buena anticipación aquí, Lucas Silguero, tratando de anticiparse ahí la buena aparición también de Benítez en el medio campo, robando esa posición que ganaba la defensa del Deportivo Arendá, jugando para una habilitación a Lucas Silguero. Una buena llegada otra vez del conjunto albirrojo. Claramente en este arranque Arendá
En este caso ataca con 2 hombres, con 2 puntas está jugando el equipo del profe Víctor Candia, Vicente Paniagua. Sí, señor, está utilizando el 4-4-2, jugando de visita aquí en el escenario entonces el conjunto de San Nicolás, y seguramente va a apostar más en las alturas ahí de Sousa, acompañando un poco también a ese Lucas Silguero, uno que es rapidito, que tiene también el debutante del conjunto albirrojo. Sí, señor, de Sousa, y así también el jugador Silguero, 2 puntas que tiene el equipo albirrojo. Y como extremo aparece, en este caso, el jugador Pereira, como así también Benítez. Prácticamente ataca con 4 o 5 hombres el equipo albirrojo en zona de ataque. Aquí sale Pereira justamente, juega con Benítez. Este es César Benítez, lo domina la pelota, profundiza el pase. Atención con esta jugada porque atropella de Sousa. Aquí Silguero, el que lucha, ya saca como puede Lescano. Pelotazo que sale afuera, entonces el marcador indica que está 0-0 ya 5 minutos de esta primera etapa. El marcador indica que está 0-0. Va Pereira, punta izquierda, este es Pereira. El centro por abajo, atención, Silguero el que desvía, pero ya saca la defensa. Arriba la pelota, Cabañas devuelve con golpe de cabeza. Pelota que queda para Pereira, con golpe de cabeza baja para Luis Aismar Luján. Ahí está Luis. Se complica aquí la presión, pero zafa muy bien, jugando con Mendoza. Otra vez Luis Aismar. Pelota que ya sale afuera, va a ser lateral en zona de defensa. Corresponde para el equipo albirrojo. Ahí está el jugador Luis Aismar. Ya. Pelotazo largo. Empujó, dice el árbitro. La falta fue de Pereira. El tiro libre que ya se cumple. Aquí tiene Sanabria. Sanabria profundiza, pero ya está Prietos en la marca. Aquí sobra la pelota peligrosamente. Va Silguero. Peligro de gol. Silguero, atención. Villarenda que busca el primero. Sigue el peligro porque queda para Benítez el remate. Creo que se apuró Benítez en esta, pero por lo menos también intentó. Aquí llegó el equipo albirrojo con espacio, Vicente Paniagua. Sí, señor. Buena anticipación primeramente de Lucas Silguero, y después que busca a Sousa, que tenía toda la posibilidad para poder también, si se animaba a rematar, ya que prácticamente ingresaba ya con la pelota ahí en el área de Benítez, y después que lo piensa para jugar a Sousa y aparece ya la defensa interrumpiendo esa buena jugada ganada por el Silguero. Aquí tiene Navarro, falta en perjuicio de Longino Navarro. La falta de Arturo Mendoza, indica el juez. Habrá tiro libre prácticamente sobre la raya de la mitad del campo de juego. Justamente esa raya que divide este terreno en 2. Es para el representativo local. Ya recupera Villarenda con Acosta, el capitán que juega. Benítez traba Sanabria. Gana Sanabria. Se cae, pero el árbitro aplica siga. Aquí el pase profundo para De Sousa. Corre el número 9 albirrojo. Atención. No alcanza esa pelota. Se le fue. Va a ser salida para Benítez. Ahí está el portero de San Nicolás que va a salir. Ya se cumplen los primeros casi 8 minutos. Sí, señor. Ahora sí. Ya se va cumpliendo los primeros 8 minutos de partido. Comenta Vicente Paniagua Ruiz. Primeros partidos disputados ya en esta primera etapa, un partido muy intenso donde el Sportivo Grandá está buscando ahí en las alturas. Están teniendo 2 altote, uno que es Sousa y acompaña muy bien Lucas Silguero, que ya tuvo también ocasiones, y un San Nicolás que todavía no encuentra a Blas Antonio ahí en el medio campo dominar la pelota, que les cuesta por lo menos algunos toquecitos. Está pensando también algunos errores que seguramente va a tener. Hace rato se lo mostraba también a Paredes perdiendo una posición también, pero ya el Sportivo Grandá está atacando más hasta este momento en estos primeros minutos que se está jugando en esta primera etapa, y ahora que tiene una pelota parada a su favor. Tiro libre para Villarenda. Tiro libre que va a corresponder para el equipo albirrojo. Acosta se va para cumplir. Ahí está el centro. Arriba la pelota. Baja bien, atención con esta jugada. Lescano con golpe de cabeza saca. Queda para Arturo Mendoza. Este Benítez. Ya Silguero el que lucha. Queda ahora para Benítez. Centro arriba ahora de Sousa. Intenta de Sousa. Aquí Fernández. Derlis Fernández saca un costado. Así como puede, porque parecía de Sousa ahí, estorbando, incomodando a la defensa de San Nicolás. Aquí corresponde el lateral entonces en zona de ataque. Es para la visita, dice el juez.
El línea 1 es Emilio Álvarez, el que colabora justamente con Santiago Morel para marcar que va a ser para Arenda. Ahí está el centro. Julio César con el centro. Queda para Mendoza. Engancha, deja para Arturo. Este es de Sousa. Arturo, el que habilitaba de Sousa. Giró, remató. No calzó bien por lo menos ese balón Vicente Paniagua. Sí, señor, y ojo con Mendoza, que es uno de los mejorcitos de tener la pelota, y sí, es que se anima a rematar, es un buen rematador que tiene el conjunto deportivo Arandá, que ya conoce jugar a los partidos de la Liga Deportiva de Uruguay. Recordemos que el año pasado estaba jugando con el conjunto del 24 de junio San Juan, y hoy por hoy está debutando a jugar entonces con el Deportivo Arandá Blas Antonio. Ahí está la suelta dirigida justamente para Arturo Mendoza por parte del juez. Esta que saca un costado. Era Lescano el que salía al paso del balón. Y el lateral que ya se cumple, bueno, se va a repetir desde el juez. Todavía no autorizó. Se quiso avivar aquí. Eso corresponde también. Luis Aismar. El juez no le permite, entonces va a ser lateral de vuelta. Ahora sí, de vuelta, ahora sí. ¿Qué pasó, Vicente? Me parece que hay una mala tirada de Luis Luján Paredes, que pisó la raya para poder hacer ese lateral, y el asistente que lo vio también. Y el árbitro dice que se vuelve a tirar. 10 minutos de esta primera etapa. El marcador indica 0-0. 0 para San Nicolás, 0 para Arenda. Aquí intenta Benítez. Gana Benítez. Atención con esta jugada porque hay varios hombres. Albirrojo. Va Benítez. Lescano saca el córner. Gana este servicio de esquina y puede ser importante para el equipo albirrojo, Vicente. Sí, señor. En el medio campo está Benítez haciendo muy buen trabajo también, y que le acompaña todas las pelotas. Ahí detrás Pereira también, que tiene unos buenos mediocampistas, volante por izquierda, y también Mendoza, que hace una buena distribución hasta este momento, que le está sirviendo mucho al albirroja. Esta vez, por ejemplo, Benítez, que gana otra vez un tiro de esquina. Adilio Ramón Acosta con el centro. Rechaza Aníbal Lescano, entonces apareciendo ahí en el primer poste. Va a ser lateral para el equipo de Arenda. Arturo Mendoza para cumplir. Ya juega con Pereira, ahí está el brasileño. Pereira que intenta tener. Ahora sí juega con Acosta. Acosta para Benítez. Tiene Benítez la pelota para el equipo de Arenda. Juega para Silguero. Ahí está Silguero. Sale del área. Sigue Silguero. Bien por Silguero. Lo hace bien. Bien Lescano también la marca. Le roba desde el piso prácticamente ese balón. Y ahora corresponde lateral. A ver, indica el juez que va a ser para el equipo de Arenda. Partido muy luchado, trabado hasta el momento. Vicente Paniagua ya con mejores insinuaciones por parte del equipo visitante, por parte del equipo de Arenda. Vamos contigo, Ariel Acuña. Bueno, agradecemos a los auspiciantes. Carnicería Tres Hermanos te aguarda una cuadra nada más de la cancha del Sport San Nicolás, en el centro mismo de la ciudad de Iribucuá. Contacto 0975-905-286. Carnicería Tres Hermanos, con la mejor carne de la ciudad. Aquí tiene la pelota en su salida San Nicolás. La pelota para Rodrigo Ferreira. Ferreira busca a Ronaldo Pavón. No pudo dominar la pelota. Lateral corresponde para el equipo albirrojo. Cabañas. Con el pelotazo largo Cabañas. Derlis Fernández, aparece el capitán para ganar en las alturas. Este es Ronaldo Pavón. De Sousa presiona y roba. Acosta. Adilio Ramón, el capitán albirrojo, tiene el esférico. Ya le presiona, le roba también la posición del balón. Después comete falta. Falta del capitán, dice el árbitro del partido. Va a corresponder tiro libre en zona de defensa todavía para San Nicolás. Ya cumple en forma corta. Ya juega ahí en forma cortita San Nicolás. Ferreira baja bien. Ahí está Ferreira. Opción de pase es Fonseca. Prefiere jugar con Ronaldo Pavón. Reclama falta. El juez dice que no pasó nada. Entonces va a ser lateral para el equipo del Sport San Nicolás. Sí, señor. O finalmente cobró falta. Vamos a ver la determinación. No. Solamente lateral. Fonseca deja para Ferreira. Longino Navarro. Ahora juega con Augusto Sanabria. De vuelta Ferreira. Tiene la pelota San Nicolás. Arturo Mendoza pone ahí. Físico poniendo también como puede. Y queda aquí el balón para Benítez. Benítez busca a Silguero. Pica Silguero. Primero en camino va Silguero. Intentó enganchar. Y ahí creo que perdió la referencia del balón. Aquí llegó muy bien el equipo albirrojo.
Sí, señor, qué buen despeje. Aquí Benítez buscando a Silguero, una buena habilitación. Y ojo con esta, Blas Antonio. Bazán, porque aquí la defensa se complica. Bazán. Cabañas. Sí, señor, Cabañas saca el córner, soluciona el inconveniente. Aquí casi se complica, o se complicó, dicho sea de paso. La defensa albirrojo casi le costó caro. Y uno de los puntos más altos que tiene a este jugador, estamos hablando de Brígido Bazán, que agarra primeramente ganando una posición muy bien lícita de la defensa, también zafando entre dos marcas y después de rebote que le queda y detiene este tiro de esquina a su favor. Corner, punta izquierda, corresponde para el equipo de San Nicolás. Arriba la pelota, Prietos gana con golpe de cabeza. Aquí queda para Lescano, Lescano le pega, bloquea de Sousa, colaborando también en la defensa. Aquí sale ahora Luis Luján Paredes. Ferreira queda aquí para Acosta, Acosta juega en forma rápida con Benítez. Benítez gira, Benítez juega ahí en forma corta con Arturo Mendoza. El organizador albirrojo tiene el esférico y juega con Prieto. Prieto abre hacia la punta izquierda donde aparece Luis Aismar Paredes. A ver, Silguero intentó habilitar aquí a De Sousa. Primero llegó la marca de Derlis Fernández. Ahora queda para Diego Prieto y sale para el equipo de Arendá Vicente Paniagua. Sí, señor, y aquí la defensa que no apura para nada. Y Prietos es uno de los solucionadores de la pelota, de bajar y jugar de pie tranquilamente a Luján Paredes, que sale tranquilo. Y después, aquí me parece que hay un error del árbitro, porque Fonseca estaba solamente teniendo la pelota y Acosta, que le roba muy bien ganándole la posición, y el árbitro dice que hay falta. Tiro libre que va a corresponder a favor de San Nicolás. Tiro libre para el elenco albiverde. Vamos a ver. Muy buena pelota. Si es que lo aprovecha San Nicolás. Saludo cordial a toda la gente que está observando el partido en diferentes puntos del país y en el extranjero también la gente están viendo. Saludo cordial para todo y le invitamos también para que se pueda suscribir al canal de YouTube de Pulse por Más. Longino Navarro para cumplir. De Sousa. Aquí se complica la defensa. Primero en camino. Atención, está Fernández. El arquero estaba atento, señoras y señores. Guido Colmán soluciona el inconveniente. Sigue el peligro porque Pavón bajó muy bien. Va Pavón. Ahora sí, ya le roba. Ya le quita la pelota aquí el jugador Benítez. Pero después vuelve a perder. Fonseca. Engancha Fonseca. Benítez le gana. Ya juega con Silguero. Silguero baja. Ahí está Silguero, intenta habilitar con golpe de taco a De Sousa. Ahora sí, De Sousa intenta picar, pero está la marca también. El rebote queda para Silguero. Esta abre hacia la punta derecha, izquierda, digo bien, para el jugador Luis Aismar Pereira, que le habilita a Luis. Esta que levanta el centro. Atención, ¿para quién? De Sousa, que intentó bajar. Barrios Bueno bajó muy bien con el pecho. Arriba la pelota. Aquí lucha Pereira. Ahí está Pereira, punta izquierda. Va Arendá, que busca el primero del partido. Sigue insistiendo. Augusto Sanabria le gana aquí. Sale para el elenco albiverde. Ahora Longino Navarro abre hacia el costado derecho. Apertura para Lescano. Lescano se conecta aquí con Hugo Sanabria. Ahí está Hugo, que juega como extremo en el Sport San Nicolás. Ahí está Hugo. Sigue Sanabria. Ahora retrocede. Juega con el otro Sanabria, Augusto Sanabria, el volante central del equipo de San Nicolás. Va Hugo, va Sanabria, deja para Longino, se perfila, deja ahora para Bazán. El arquero, señoras y señores. Esta vez saca el córner para poder apagar el incendio. Llegó San Nicolás. Y le dejaron tener otra vez a Longino Navarro, que también es una buena distribución ahí en el medio campo. Le utilizan para eso a Longino Navarro, que no corre mucho en el campo de juego, pero que tiene estas cualidades de filtrar la pelota, y esta vez lo hizo muy bien otra vez a Brígido Bazán, que casi logra puntear, y aparece el arquero Colmán para poder sacar. Córner, punta derecha. Va a ser para el representativo del Sport San Nicolás. Córner, punta derecha. Se va para cumplir Fonseca. Córner para San Nicolás. Muchos hombres del Sport San Nicolás pisando el área de Arendá. Ahí está el centro, arriba la pelota, con los puños soluciona el arquero, pero queda otra vez para Fonseca. El centro, atención, Acosta con golpe de cabeza. Queda para Silguero.
Le presiona Lescano, le roba. Y otra vez Arturo Mendoza también colaborando también en esa zona. Ahora Augusto Barrios saca hacia adelante ese balón. Aquí tiene la pelota Longino Navarro. Le roba Acosta. Va Acosta. Tiene la pelota. Garandá la posición. Deja para Benítez. Se va Benítez. Falta. ¿No? Sí, sí señor. Tardó un poco en pitar, pero sí clara la falta en perjuicio de Benítez. Sí, señor, y me parece que es mérito también de una tarjeta amarilla, porque Benítez venía zafando muy bien, primero bajando bien la pelota y después intentando filtrar de la marca, y que le ataja. Al pasar de ese jugador, termina estirando el brazo, entonces se cae y tiene a su favor este tiro libre el Sportivo Garandá. Y como dije, zafando de la primera tarjeta amarilla del conjunto de San Nicolás. Luz roja se prende hacia el arco de Daniel Benítez. Preocupado, acomoda ya ahí o intenta acomodar la barrera. Ahora se va a ir conformando la retaguardia en el Sport San Nicolás. Señoras y señores, peligroso tiro libre. Vamos a ver quién. El que se perfila es Arturo Mendoza. El otro es Acosta. Para su zurda, Arturo. Acosta para la diestra. Vamos a ver quién le pega. Peligroso tiro libre para el equipo albirrojo. Señoras y señores. Para mí que le pega Arturo Blas Antonio. Atención con esta pelota. Atención con este tiro libre. Autoriza el juez. Acosta le pegó. Sí, señor. Buen remate, pero estaba atento el arquero Benítez, que sin ninguna dificultad se queda con ese balón. Sí, señor, y aquí hay una jugada preparada del parte de los dos jugadores. Estamos hablando de Acosta y Mendoza. Primeramente amaga bien Mendoza y deja para Acosta, entonces después definir, que termina en las manos del arquero Benítez. Este es Ferreira. Ferreira juega con Longino Navarro. De vuelta para Ferreira. Longino toca a San Nicolás. Fonseca con golpe de cabeza saca a Augusto Barrios. Aquí Ronaldo Pavón dejó esa pelota que se escape. Se pierde afuera. 21 minutos de partido. 21 minutos primer tiempo. 0-0 el marcador. Longino. Ronaldo Pavón. Sanabria. Busca a Bazán. Bazán que intenta. Deja ahí. Atención para el jugador. Es Longino. Fonseca mete el centro buscando a Bazán. Queda para Sanabria. Ahora sí, sigue el peligro. Atención, centro por arriba. No llega Bazán. La pelota que sale afuera va a ser saque de portería. Y Sanabria también teniendo a uno de los costados, que es rápido el conjunto de San Nicolás. Esta vez ganando otra vez la posición y acompaña muy bien también el lateral derecho. Estamos hablando de Aníbal Lescano, que tuvo esta posibilidad de cruzar, pero esa pelota pasó por la línea final y que termina siendo salida para el Sportivo Garandá. Muchas gracias a las hermanas Vázquez desde España, está respaldando nuestra transmisión. Librada, Irene y Sonia Vázquez está viendo el partido y también apoyando fuertemente al Club Esportivo Garandá. La licenciada Zuni Báez también desde España, dando su respaldo a la cobertura de Pulse Sport Más y también dando su respaldo al Club Esportivo Garandá. Muy bien. Aquí tiene la pelota Pavón. Pavón para San Nicolás. Intenta escapar. Va Pavón. Quiere ganar la raya. Sigue Pavón. Aquí el jugador Acosta que se cae. Sigue Pavón. Ahora deja para Longino. Va Navarro. Pierna zurda. Ahí está. El pase atrás para Fonseca. Va insistiendo San Nicolás. Augusto Barrio el que presiona. Arturo Mendoza ahora traba. Pelota arriba el arquero. Sí, señor. Se queda con ese balón Guido Colmán, que termina lastimado tras esta acción y se queda en el piso Vicente Paniagua. Sí, señor, y ahí ganando la pelota Colmán, me parece que tenía que salir con las piernas también Colmán para protegerse un poco, y Sanabria, que le llega a atropellar por ahí con las pelotas y que le comete una falta en ataque que va a ser salida, que corresponde a desde la Valle del Deportivo Garandá. Ya promediamos esta primera etapa, inclusive algunos segundos ya estamos superando el promedio de esta primera parte del compromiso, el primer acto de este espectáculo de Sport San Nicolás, Esportivo Garandá, fecha 10, campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Ya casi 24 minutos primer tiempo. Intenta aquí Silguero, va insistiendo Silguero, falta dice el juez, o ya posición de adelanto
Finalmente termina marcando el juez. Va a ser indirecto para el representativo de San Nicolás. Sí, señor. Y aquí me confunde la línea 1, así también con el juez principal, porque primeramente me parece que gana muy bien la posición Lucas Silguero, tratando de trepar entre los dos jugadores, y después que me parece que abre mucho las piernas, indicaba también Luquitas. Y después la línea 1 que levanta el banderín dice que es en posición prohibida, que únicamente después los cobra el árbitro principal. Va Fonseca, a ver, profundiza el pase, buscaba a Pavón, sigue Pavón, aquí queda para Ferreira, sigue el peligro, viene San Nicolás, el centro por arriba, muy pasado, centro con comba, cerrado, se pierde afuera, llegó San Nicolás, esta vez con una pelota que cruzó el jugador Ferreira, Vicente Paniagua. Sí, señor, y aprovechando también un minuto de hidratación, aquí error de Barrios, que intentaba sacar la pelota y después se le fue escapando esa pelota, y que le termina otra vez Pavón, y Pavón realiza un centro, por suerte que no salió bien, salió mal el centro, entonces que termina afuera, que va a ser, después de este minuto de hidratación, va a ser salida que va a corresponder al Sportivo Berenda. Bueno, agradecemos a nuestros auspiciantes, agradecemos a Casa Alex, presentador de los resúmenes de los partidos que hacemos en Pulse Sport Más. Casa Alex, en el centro mismo de la ciudad de Iguá, con todos los materiales para la construcción de su obra, como así también repuesto para tu motocicleta. Muchísimas gracias a Casa Alex, al amigo Alcides Mareco y familia, muchísimas gracias. También agradecemos al abogado Fernando Gómez, también por respaldar nuestra cobertura en la fecha. Muchísimas gracias. Está haciendo posible también esta cobertura. Número para contacto 0975-581-033. Agradecemos también a Carnicería Tres Hermanos, las mejores carnes y con el mejor precio los van a encontrar en Carnicería Tres Hermanos. Está en el centro mismo de la ciudad de Iribucuá, carnes de primera calidad y con el mejor precio. Número para contacto 0975-905-286. Carnicería Tres Hermanos también con nosotros en la tarde de hoy. También vamos agradeciendo a TV Multimedia, TV Cable, servicio de internet en toda la zona de Irucua, 0983-485-833, TV Cable Multimedia Digital. Agradecimiento también por ser presentador de Pulse Sport Más en cada compromiso, en cada partido. Así es que muchísimas gracias. Agradecemos por último a Panadería Bonanza. También ahí contamos con sección de despensa completito, bebidas, embutidos de primera calidad, productos básicos para el consumo diario. Contacto al 0975-642-553 de la familia Recalde Brites. Bien, señoras, señores, momento de pausa en el partido. Ahora creo que ya va a continuar de vuelta. Ya se cumplió el 1 minuto que otorgó el árbitro para la hidratación, el árbitro principal Santiago Morel. Señoras y señores, el marcador sigue en blanco, 0-0. Va a salir desde el fondo Vigarendá con Guido Colmán. Pelotazo largo. Golpe de cabeza de Fonseca. Queda para Luis Aismar. Otra vez Fonseca juega hacia donde se encuentra Sanabria. Hugo Sanabria, el lateral. En este caso el extremo ahora. El lateral juega Lescano. Sí, señor, lateral derecho en el Sport San Nicolás. Ya sale aquí Vigarendá con De Sousa. Pone físico, aguanta el balón, se cae, falta. Sí, señor, le agarró, le estiró de la camiseta, dice el juez. Tiro libre para Vigarendá. Sí, señor, tiene toda la razón el árbitro principal, porque tenía muy buena posición ganada de Sousa en esta parte, protegiendo la pelota, y después Ricardo Lescano, que le viene a chocar y tratando de echar en el piso y convierte esta falta. Aquí tiene la pelota Vigarendá de vuelta hacia el costado izquierdo, apertura para Luis Paredes. Pelota que ya sale a un costado. Va a ser servicio manual para el equipo albirrojo. Ya juega con Arturo Mendoza. Este es Arturo, casaca 10 para él. Juega con De Sousa, golpe de cabeza defensivo. Queda para Luis. Ahí está el centro, arriba la pelota. Atención, sigue Vigarendá presionando. Este es Benítez. Ahora retrocede Benítez, sigue teniendo el esférico. Va ese balón, queda para Pereira, le pegó. El arquero, señoras y señores.
Está atento. Qué buena pegada de pierna zurda por parte del jugador albirrojo que probó en esta oportunidad. Estamos hablando de Julio César Pereira. Sí, señor, y tiene que cuidarse mucho lo de San Nicolás de darle esta posición a Pereira, porque es un buen rematador con las dos piernas. En este caso utilizando la pierna zurda, que no es más hábil, es derecho Pereira, así es que es un buen rematador que tiene el conjunto deportivo Arandá, que esta vez le toca una oportunidad y abre ese remate y muy bien el arquero. Va San Nicolás, el arquero, señoras y señores, excelente intervención a pesar de que la jugada ya no valía. Posición de adelanto, indicó el asistente 2, Ignacio Benítez. Aquí llegó San Nicolás. Excelente la intervención del portero. Sí, señor. Muy buen cierre. Otra vez estamos hablando de Sanabria, que es muy contundente por los costados, ganando toda la posición. Y esta vez, otra vez, Navarro tratando de habilitar, porque me parece que la línea 2 levantó el banderín y dice que estaba en posición prohibida. Y buena respuesta también del arquero Colman Blasantón. Pelotazo largo de el zaguero central albirrojo Diego Prieto. Aquí lucha de Sousa. Pablo de Sousa comete falta, dice el juez. Y va a corresponder tiro libre en su salida. Y ahí presionan al árbitro para que le pueda mostrar la amarilla a Vicente Paniagua, porque de Sousa ya pitó el árbitro y después largó el balón en este caso, por eso el reclamo por parte del equipo local. Sí, señor, y me parece que exagera un poco también Sousa tratando de querer buscar la pelota, que no era necesario de apurar la jugada, y choca con las piernas entonces de Ricardo Lescano, y después esos son los que protestaba al árbitro para poder sacarle la tarjeta amarilla. Aquí sale Paredes. Luis Aysmara intenta salir jugando, lo consigue hasta el momento. Va Paredes, sale en la marca aquí Lescano. El rebote queda para Diego Prieto. Pierna zurda de Diego, arriba la pelota. De Sousa va a luchar allí. Lescano le gana. Saca esa pelota a un costado. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo de Arendá. Ya 31 minutos de partido, Vicente Paniagua, es decir, más de media hora. Y el marcador sigue en blanco. Sí, señor, y un partido muy disputado hasta este momento. Estos dos equipos están corriendo mucho, están utilizando mucho los volantes. Y recordemos que solamente se está jugando 30 de la primera etapa, que tiene mucho por delante de este compromiso la Santana. Avanza Arendá de vuelta. Bien Lescano con golpe de cabeza, saca. Queda para el jugador Fonseca. Fonseca juega con Pavón. Corre Pavón. Bien la marca ahora Augusto Barrios Bueno, que soluciona el inconveniente sacando esa pelota fuera. Aquí ya el servicio manual. Va Ferreira. Bien aquí Benítez en la marca. Va a corresponder el lateral en zona de defensa. Es para el equipo de Arendá. A ver la banca, Vicente Paniagua. Quienes integran la banca del equipo local de San Nicolás, como así también la banca del equipo del Sportivo Arendá. Sí, señor, con mucho gusto. Marildo Zárate, mejor dicho, que tiene a su disposición todavía a Sergio Santander, a Miguel Cabrera, a Diego Martínez, Alberto Silva y a Héctor Daniel Espínola. Por otro lado, Víctor Canet tiene a su disposición a Robert Ramírez, Eliezer Morales, Álvaro Legal, Jorge Luis Martínez y a Mica Benítez. Bien, gracias Vicente Paniagua. A ver, el juez pita la infracción en perjuicio del número 10. Navarro, entonces, el que sufre la falta allí. Va a corresponder tiro libre en zona de defensa todavía, cerca de la raya de la mitad del campo de juego para el equipo albiverde. Ya juega en forma corta. Este es Fonseca. Fonseca abre hacia el costado derecho, descongestiona la zona con Lescano. Tiene Aníbal la pelota. Aníbal Lescano. Levanta la cabeza ahora. La carga, busca a Bazán, pero ya está la marca allí. Pero presiona Sanabria. Va insistiendo San Nicolás también. Augusto Sanabria obligado a jugar hacia atrás. Lescano. Casi se complica Lescano, pero juega con su portero Benítez. Ahí está Daniel Benítez. Aquí queda para Sanabria. Va Sanabria. Juega con Bazán. Este es el jugador Navarro, pierna zurda. Navarro le pega. Tenía espacio, no le presionaron.
Y bueno, se animó también probar directo al arco. Aquí el número 10 del equipo de San Nicolás. Sí, señor, y aquí se apura Navarro, que tenía toda la posibilidad de poder acercarse más, mejor dicho, del arquero del arco, del arquero Daniel Benítez, y que se apura un poco, entonces al rematar, y ese remate que sale es desviado, entonces arriba del travesaño, y es salida para el Deportivo Arenal. Augusto Barrio Bueno sacó, o en este caso bajó para su portero con golpe de cabeza. Excelente. En este caso, el lateral del equipo de Villarenda. Sale Benítez. Este es Benítez. Tiene la pelota. El número 8, Albert Rojo. Juega con De Souza. Termina en el piso. Falta, dice el juez. Falta en perjuicio de Pablo De Souza. Habrá tiro libre. Y la posibilidad ahora de cargar el área, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor. Aquí mérito de Benítez, que primeramente zafa de un marcador y le habilita muy bien a Souza. Y Souza, que quería filtrarse también por sí solo, tratar de conseguir esa jugada individual, y que le comete falta aquí un poco más cerca del borde del área grande de Benítez, que está acomodando ahora la barrera, que tiene a su favor esta pelota parada de vuelta del Deportivo Arenal. Pierna zurda, lo del jugador Arturo Mendoza. Arturo, arriba la pelota, peina Pereira. No pudo direccionar bien, entonces queda para el jugador Prieto, esta que juega hacia donde está Arturo Mendoza. Señoras y señores, habrá lateral, corresponde para el conjunto del Sport San Nicolás, que va a salir desde el fondo. Señoras, señores, a ver, tenemos 35 minutos de partido, a 10 del final. En esta primera etapa el marcador sigue en blanco. Tiene Navarro la pelota, juega con Ferreira. Este es Ferreira. Ahí está Ferreira, intenta escapar de la marca, va Ferreira. Sigue Ferreira. Va Ferreira, ahora sí ya la marca de Benítez. Presiona de vuelta Ferreira. Va el jugador de San Nicolás y forzó la falta. Ferreira, que hasta aquí un excelente partido del extremo izquierdo del conjunto del Sport San Nicolás. Sí, señor, y es un chico de buen zurdo que tiene el volante por izquierdo. El conjunto de San Nicolás, estamos hablando de Rodrigo Ferreira, que gana atrapallándose ahí con Benítez. Después primeramente le persigue, después le roba la posición y después otra vez que le comete falta. Y aquí hay ya un tiro libre a su favor que tiene el conjunto de San Nicolás. Habrá tiro libre cerca del, en este caso, del banderín del córner para San Nicolás. Arriba la pelota, bajó muy bien aquí Prieto para su portero, y la salida es para el equipo Albert Rojo. Aquí sale el arquero Albert Rojo. Guido Colmán juega con Paredes. Luis Aismar Paredes sale, deja para Arturo Mendoza. Aquí está el número 10, tiene la pelota Mendoza, juega ahora para Paredes, entra en diagonal y ya está la marca. Le queda aquí para Bazán. Bazán juega con Longino. El pase, a ver para quién, para Fonseca. Fonseca para Ronaldo Pavón. Va Pavón. Destapado aparece Pavón. Ya está la marca aquí por parte de Acosta. Sale Acosta. Ahora Benítez. Ahí la posición ahora. Profundiza el pase. Silguero. Ahí está Silguero. Posición de adelanto según el asistente 1. No sé si existió en esta, pero el asistente levantó el banderín. Sí, señor, y esta vez me parece que ya tiene dos equivocaciones la línea 1, porque primeramente era lo contra Lucas Silguero, y esta vez ganando muy bien la posición Lucas Silguero, para nada, está totalmente habilitado, y este que levanta otra vez el banderín dice que es posición prohibida. Avanza San Nicolás, Luis Aismar saca como puede desde el fondo, otra vez queda para el lateral de Villarenda, pero esta vez dejó esa pelota que se escape, que se pierda afuera, y la salida que sea para Guido Colmán, el guardameta, el guardián albirrojo, que va a salir desde el fondo. Acomoda la pelota para sacar, vamos a ver si saca largo o no. Señoras, señores, primer tiempo de partido. El marcador indica que está 0-0. 0 para el Club de Sport San Nicolás, 0 para el Club Esportivo Villarenda, fecha 10. Campeonato Liga Deportiva Iribucó de Fútbol. Acosta tiene la pelota ahí. Juega con Benítez. Con un puntín intenta habilitar a Lucas Silguero. Va insistiendo con Benítez. Va Villarenda. Ya Lescano. Aquí Arturo Mendoza otra vez intercepta muy bien la pelota. Roba y juega. Pierna zurda, busca de Souza, golpe de cabeza. No pudo dar buena
dirección a ese cabezazo. Fácil para el arquero Daniel Benítez, que ya sale jugando. Fonseca. Sanabria ahora. Fonseca. A ver, la pelota que va a quedar para Lescano. Retrocede Lescano para mantener en juego ese balón. Lescano. Ahí está, corre Lescano. La marca de Sousa. Ahí está falta, sí señor. La falta de Sousa. Le cuerpeó. Le ganó entonces la posición aquí el jugador de San Nicolás. Le comete la falta. Va a ser tiro libre en zona de defensa todavía para el equipo albiverde. Hasta aquí 0-0 Vicente Paniagua. Sí señor, 0-0, sin goles. También estamos alcanzando ya minuto 40 de esta primera etapa. Y te cuento también, Blas, sin amonestado en este partido todavía. El árbitro está siendo muy generoso todavía con los jugadores. Hace rato, por ejemplo, Sousa también, que empujaba al lateral derecho. En esta ocasión que se salva también de la amonestación, que se tiene que cuidar mucho. Que te cuento todavía que está muy generoso todavía con ellos el árbitro principal. Perfecto, Vicente Paniagua. Así como el marcador no se adulteró, tampoco se adulteró todavía. Entonces la lista de los amonestados en blanco. Creo que también el partido se presta realmente. Se juega fútbol. Y estos dos equipos que realmente está jugando al fútbol. Entonces creo que un partido tranquilo hasta el momento. Y lo está manejando bien el árbitro del partido, Santiago Morel. Sí señor, así mismo. A los 40 minutos ya se juega esta primera etapa y todavía el árbitro está muy tranquilo con los jugadores y que hasta este momento solamente algunos amonestación verbal que tuvo los jugadores, que está haciendo un buen partido. Estamos viendo un lindo espectáculo, como siempre, que es el clásico, que se espera mucho más de esto, pero solamente está por finalizar la primera etapa y ni lugar a duda, mejor dicho, que el segundo tiempo va a ser más picante este partido. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Vigarendá, señoras, señores. Ya lentamente entramos a la recta final de esta primera etapa, superamos los minutos 40, ya se va cumpliendo minuto 41 de esta primera parte. El marcador sigue en blanco, 0 para San Nicolás, 0 para Sportivo Vigarendá. El asistente 2, el señor Ignacio Benítez, aquí levantó el banderín, indica que hubo falta allí. Y el árbitro principal que corrobora, va a corresponder tiro libre para el equipo albiverde. Es para el equipo de San Nicolás. Para cumplir, Longino Navarro, el zurdo. Va a venir el centro. Mandan a sus cabeceadores San Nicolás en esta oportunidad. Ahí está Longino, centro cerrado, peina Lescano. Iba a ser salida para el equipo de Vigarendá. Aquí se asomó de pelota quieta el equipo de San Nicolás. Sí, señor. Adelantándose un poquito también el lateral Aníbal Lescano, aprovechando este buen centro de Longino, que le gana muy bien la posición a Pereira y logra conectar peinando esa posición de pelota que no aparece nadie. Muy desviada fue ese cabezazo de Lescano, que termina siendo en las manos del arquero Colmán. Va Vigarendá de vuelta, presiona Benítez, pedía de Sousa, pero ya está la marca. Sale Ronaldo Pavón. Pavón que juega con Ferreira. Se frena Ferreira, buen partido. Insisto, lo de Ferreira está aquí. Roba Acosta, bien Acosta, entra en diagonal. Habilita de Sousa. Intentó rematar de primera. Pateó el aire, mi querido Vicente Paniagua. Y bueno, la salida es para San Nicolás. Todo mérito de Acosta, el capitán del conjunto albirrojo, que zafa de dos marcadores llevando esa posición y después que lo mira a Sousa tranquilamente. Atención con esta jugada, Blas Antonio. Va insistiendo Benítez. Va presionando también el jugador Pereira. Va ganando Pereira. Retrocede con ese balón. O retrocede el pase en este caso hacia donde se encuentra el jugador Silguero. Lucas Silguero, el debutante en el equipo de Vigarendá. El pelotazo largo. Arriba. Muy pasado. No pudo de Sousa, pero sigue insistiendo. Ya salió ese esférico. Va a ser salida. Corresponde para el equipo local. Ya lentamente se va despidiendo este primer capítulo, Vicente Paniagua. Sí, señor, y una buena ocasión, como te decía hace rato, lo de Acosta.
todo mérito y que después le habilita muy bien a Sousa, que quería rematar, me parece que era de primera que quería entrarle Sousa, y desperdicia una buena ocasión, que hasta aquí a este momento creo que está teniendo 2 o 3 ocasiones de buena llegada del conjunto del Deportivo Brenda. Sí, señor. Aproximaciones ya importantes de ambos equipos, pero una clara de gol creo que no estamos teniendo todavía en el partido. Vicente Paniagua, 0-0 el partido. Vamos a ver, queda todavía algunos minutos para los equipos. Va insistiendo aquí Barrios. Sí, señor, mano sí, mano lo de Bueno, pero no sé si también forzó con una falta para que Barrios pueda cometer esa mano, Vicente Paniagua. Sí, señor, porque llegó con la pelota, pero esforzándose ya, creo que me parece que fue un empujecito ahí el jugador de San Nicolás, y el árbitro solamente observa esa mano de Augusto Barrio, que lo cobra, y entonces es un tiro libre para San Nicolás. Ya cumple el servicio de tiro libre. Fonseca ahora ya juega. Fonseca deja para Augusto Sanabria. Carga, busca aquí a Bazán. Bazán no pudo ante la marca ahí de Prietos. Sale Arendá. El pase equivocado aquí por parte de Pereira. Fonseca recupera. Fonseca profundiza hacia el costado izquierdo. Parece Ferreira. Destapado Ferreira. La marca de Augusto Barrios. Va insistiendo Ferreira. Juega con Ronaldo Pavón. La devolución para Ferreira. Bien ahora Augusto Barrios. Bueno, pone el físico. Y gana entonces este servicio de salida para el equipo de Arendá. Señoras y señores, ya lentamente llegamos al minuto 45, tiempo reglamentario. Vicente Paniagua, a partir de ahora se juega minuto de recuperación. Sí, señor, así mismo es Blas Antonio, que todavía tienen tiempo, por lo menos vamos a ver cuánto adiciona los árbitros en este caso. Vamos a ver en esta ocasión de jugada, Blas Antonio. Avanza San Nicolás con Navarro, busca a Sanabria. Hugo Sanabria bajó, remató con la pierna zurda, se le levantó. Se pierde entonces esta oportunidad. Otra aproximación más del equipo del Sport San Nicolás, pero no pasó de eso, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor, y otra vez tratando de sacar la pelota a Prieto, que no logra conectar de una, entonces que le termina otra vez quedando la pelota a Sanabria, y que en vez de tocar la pelota se anima a rematar y la salió arriba, lejos, imposible era el remate de Sanabria, que termina siendo del arquero otra vez Colman para la salida. Va a salir el portero Colman. Pelotazo largo. Derlis Fernández, el capitán, gana. Queda para Bazán. Bazán bajó muy bien. Va insistiendo Bazán, pero ya recupera Cabañas. El árbitro dice hasta aquí, señores. Final de esta primera etapa. Final de este primer capítulo. Con este marcador parcial. Club Sport San Nicolás 0. Club Esportivo Arendá 0. Así es que termina esta primera etapa. Sí, señor, termina esta primera etapa del partido, el clásico que se está jugando aquí en la cancha del Club San Nicolás, un partido que deja mucho para corregir, al conjunto local, porque todavía les cuesta tener un poco la pelota, algunos rebotes que le queda también, aprovechando para poder cruzar una buena llegada de Navarro, que tuvo también una buena habilitación para Brígido Colmán, que no pudo aprovechar, y después el Deportivo Arendá, que me parece que los detalles que viene a ganar más pelotas, me parece que está siendo más útil con los toques, buscando por el costado, y otra parte lo que estoy viendo también Pereira, que no está marcando mucha diferencia porque ya está jugando 3-4 partidos con el Deportivo Arendá, que hasta este momento les cuesta por lo menos avanzar con la pelota, pero que hasta aquí un buen partido. Creo que uno y los dos equipos tuvieron ya un chance de llegar al gol, pero así como están las cosas, queda todo para este segundo tiempo, Blas Antonio. Bien, señoras, señores, termina la primera etapa, establecemos nosotros la pausa. Ya en instante retornamos para el segundo tiempo. Viste con energía, vive con pasión. Fran Sport, indumentaria deportiva.
moda deportiva para los protagonistas de hoy. Auspiciante oficial de Pulse Sport Más.
centro y buena cobertura otra vez de Diego Prieto, tratando de sacar para la tranquilidad defensiva albirroja. Pavón, atención, el centro de Pavón, muy pasado, pero entra en segundo poste. Lescano anticipa, el jugador Pereira, Julio César Pereira intenta salir jugando, le presiona y sí, zafó de la marca. Y otra vez para Pereira, juega con Luis Aismar Paredes, va teniendo Arendá la pelota, se cae Paredes sin falta, dice el juez. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Arendá. Como decíamos, Arendá que realizó ya 2 cambios en este entretiempo. San Nicolás de vuelta a esta etapa complementaria con los 11 que inició este compromiso, Vicente. Sí, señor, así mismo es Blas Antonio, muy rápido que realizó los cambios también ya prácticamente al comienzo de esta segunda etapa. Así como están las cosas, nosotros es la pregunta. Augusto Barrios, por ejemplo, venía más con lesiones, después jugando ya 2 partidos. Y por otro lado que el debutante Lucas Silguero, que me parece que así como están las cosas no convence mucho a Candia, que ya realiza muy rápido los cambios, aportando ya ahí en la delantera. Creo que para acompañar más a Sousa está ahora Ramírez y Martínez ocupando posición de Barrios. Sí, así es, Vicente. Aquí Fonseca con la pelota. San Nicolás y la posición del balón. Recupera muy bien. Arturo Mendoza pone hacia el vacío, pero aparece ya la marca del Lescano. Saca ese balón a un costado. Habrá lateral para la visita, para el representativo del Sportivo Arendá. Luis Aimar Luján Paredes con el servicio. Benítez el que lucha. Va Benítez. Sigue Benítez, gana 2 marcador. Va el número 8, costado izquierdo, deja para Pablo de Sousa. Ahí está de Sousa. Juega a ver para quién, para su compañero Acosta. Esta vez Benítez. Va Benítez. Ya está Lescano en la marca. Saca como puede Lescano. Paredes, presionan bien aquí. Brígido Bazán. Diego Prieto. Con golpe de cabeza saca Derlis Fernández. Queda para Cabañas. Juega con Arturo Mendoza. Mendoza juega con Benítez. Va Benítez. Lescano bloquea. Ahí está Benítez. Profundiza el pase buscando a Ramírez. El hombre refresco. Pero ya estaba en posición de adelanto, dice el juez. Habrá indirecto, corresponde para el equipo de San Nicolás. Sí, señores. Aquí enredándose primeramente Benítez, después ante la marca entonces de la defensa y después controlando otra vez ese rebote y saca un remate prácticamente buscándole a Ramírez y este que aparece ya en posición prohibida, que ahora va a ser salida del arquero Benítez. Ya sale el guardameta de San Nicolás con un pelotazo largo. Cabañas con golpe de cabeza ahora de Sousa. Benítez anticipa aquí Fonseca. Fonseca para San Nicolás, profundiza el pase hacia el costado derecho. Va Sanabria. Bien Diego Prieto en la marca del rebote, queda para Fonseca. Este es Fonseca que saca 8. Benítez en la marca, sigue Fonseca. Deja para Sanabria. Va Hugo. Ahí está Hugo Sanabria. Hugo Sanabria para San Nicolás. Reclama falta, vamos a ver. Sí. Pita el juez. Habrá tiro libre cerca del banderín del córner. Va a ser un tiro libre, especie de córner corto para San Nicolás. Vicente Paniagua. Sí, señor, y aquí anticipándose, tratando de ganar Mendoza la posición y termina chocando entre las piernas entonces. Y aquí, así, tenés razón, jugada casi córner corto que corresponde al conjunto de San Nicolás. Longino para cumplir, ya autoriza el juez. Arriba la pelota de Sousa con golpe de cabeza. Ahí está Martínez, queda para Fonseca, bloquea la defensa y queda para Ferreira. Va insistiendo San Nicolás. Derlis Fernández ya estaba en posición de adelanto, pero creo que el juez, el asistente, no levantó el banderín. Por eso el reclamo en el fondo albirrojo. Arriba la pelota el arquero Benítez. El arquero Daniel Benítez. Ya sale entonces en forma corta ahí jugando con el jugador Sanabria. Sanabria retrocede con Lescano. De vuelta Sanabria. Augusto Sanabria domina. Sanabria y la posición del balón. Ahora busca a Bazán. Pelotazo largo. Muy fuerte el pase. Ya el arquero domina. Guido Colmán. Colmán sale. Acosta. Costa se equivoca. Cabañas. Saca como puede desde el fondo albirrojo. Benítez ahora. Ahí está el número 8 albirrojo. César Benítez. El pase profundo que no prospera. Ya sale San Nicolás con Navarro. Navarro juega con Hugo Sanabria. Va Hugo. Arturo Mendoza.
Saca como puede también hacia adelante. Queda para el portero Daniel Benítez. Los primeros 6 minutos de este segundo tiempo. De vuelta, partido disputado, partido friccionado, Vicente Paniagua. Sí, señor, y por un lado ahora el conjunto de San Nicolás que sale a proponer más en esta segunda etapa, teniendo por ejemplo esta pelota parada que termina siendo posición ganada de Fernández, lo de hace rato, y después que no logra bajarlo muy bien. Y después, así también el Deportivo Arendá, que está buscando más apretar en estos minutos que solamente están empezando en esta segunda etapa de Blas Antonio. Sí, señor, va Ferreira, Rodrigo Ferreira. El rebote queda de vuelta para él, juega ahora con Pavón. Ronaldo Pavón se frena. Ahí deja para Navarro, se equivoca, no pudo dominar. Y sale aquí Benítez. Benítez para Arendá, profundiza para De Souza. Pone físico ahí Lescano, el arquero que ya sale. Ahora Benítez. Sale Lescano en este caso. El que presiona es Benítez. Sanabria. Fonseca. Navarro. Quiso habilitar a Fonseca, pero le comete falta. Hubo una obstrucción física, dice el juez. Tiro libre para San Nicolás en defensa. Sí, señor, y estaba el árbitro muy cerca también. Y esa protesta, me parece que era de Fonseca también, protestando en el árbitro. Retrocede un poco la jugada para poder cederle este tiro libre. A ver, como decíamos, Arendá que ya realizó 2 cambios. Vicente Paniagua, ¿y quiénes son los que quedan todavía como posible cambio para el equipo albirrojo de Víctor Candia en este caso? Todavía le queda en la banca de expectativa al DT Candia, Álvaro Legal, Jorge Luis Álvaro Legal, Eliezer Morales y Mica Benítez. Y por el otro lado del conjunto, para el conjunto de San Nicolás, a Marildo Zárate le queda todavía la banca de expectativa Sergio Santander, Miguel Cabrera, Diego Martínez, Alberto Silva y Héctor Daniel Espino. Bien, muchas gracias Vicente Paniagua. Ahí están los posibles cambios que escuchamos en uno y otro equipo. Aquí sale Colmán. Colmán sale con Paredes. Luis Aismar Paredes, que intenta salir jugando. No le permite, presionando bien Sanabria. Ahí está Sanabria. Augusto Sanabria juega con Navarro. Navarro deja para Fonseca. Fonseca el pase. Ahora Pavón. Ahí está Ronaldo. Hace la pausa Pavón y juega hacia donde está Rodrigo Ferreira. Va Ferreira, acelera Ferreira, gana su marcador, sigue Ferreira. Está Rodrigo, picó fuerte, se le escurrió, se le fue. Y la salida es para el equipo albirrojo. Va a ser salida para Colmán. El portero acomoda la pelota para salir. El marcador sigue en blanco. Y una ronda comercial con los compañeros acá con Pauli en esta tarde de fútbol aquí en San Nicolás. Muy bien, agradecemos a Panadería Bonanza, a la familia Recalde Borites. Estamos sobre la calle San Roque, en la entrada mismo de la ciudad de Irucua. Contacto 0975-642-553. También tenemos embutidos, sección de despensa completito, como así también bebidas. Y por supuesto, sección de panadería, ya sea dulces y salados. Muchísimas gracias a Panadería Bonanza. Bien, la pelota que sale afuera. Señoras y señores, segundo tiempo de partido. A ver, tenemos ya casi 10 minutos. Segunda parte. Etapa de cierre. El marcador indica que está 0-0. 0 para San Nicolás, 0 para Arendá. Aquí intenta Ramírez. Ramírez deja ese pase, el balón para el jugador. Pereira. Pereira para Benítez. Ahora Benítez. Gira bien. Juega, habilita a Ramírez. Ahí está, pica Ramírez dentro del área. Ganó en primera instancia al portero, pero después el guardameta se repuso para quedarse con ese balón. Qué bien está jugando Benítez, que otra vez gana muy bien la posición y le ve observando entonces a su compañero Ramírez, que gana muy bien la posición adelantándose ahí, y entre el arquero Benítez, que le queda después ese rebote, y ya Sousa prácticamente espera nomás ese centro de Ramírez para poder conectar y definirlo mejor a destino al red, y se cae Ramírez después de esa jugada. Pero insisto, está haciendo un muy buen partido. Estamos hablando de César Benítez, el mediocampista que tiene el Deportivo Arendá. Habrá lateral para el equipo de Arendá, así indica el asistente 1. Ya juega Arturo Mendoza. Mendoza juega ahora con Paredes. Lescano sale al paso. Va a ser de vuelta lateral para el equipo albirrojo. El marcador sigue 0-0, 0 para Arendá, 0 San Nicolás. El servicio manual que se va a cumplir hacia el costado izquierdo. Ya juega con Benítez. Ahora participa Mendoza.
Va Arturo. Mendoza para Paredes. Otra vez va a ser lateral. Se repite la acción. Va insistiendo. Ahí está el centro. Busca a De Sousa dentro del área. No pudo dominar. Saca la defensa. Cabañas devuelve. Arriba el esférico. Queda para Pavón. Pavón para San Nicolás. Pierde la pelota. Este es Acosta. Ahí está Acosta. El pase que deja ahí para el jugador Jorge Luis Martínez. A ver qué pasó. Paró el juego el juez para asistir a De Sousa, que está en el piso, Vicente Paniagua. Me parece que ya sintió, no sé si era la parte de la rodilla Sousa. Después dejó caerse nomás ya ahí para que pueda hacerle caso el árbitro principal, que ahora se le vuelve, se vuelve a levantarse tranquilamente y ataja una jugada muy peligrosa también que está atacando el Sportivo Arenda Blas Antonio. Bueno, agradecemos también a las hermanas Vázquez que está apoyando esta cobertura. Están viendo en España Librada, Irene y Sonia Vázquez. Muchísimas gracias por acompañar la cobertura de Pulse Sport Más, y también está dando su respaldo al Sportivo Arenda. Agradecemos también a la licenciada Suni Báez, quien también está desde España viendo la transmisión y apoyando fuertemente esta cobertura. Bueno, va a continuar el partido. Momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en el Sport San Nicolás. El equipo local, el representativo del Sport San Nicolás, está empatando 0-0 ante el Sportivo Arenda. Aquí aparece Martínez. Fonseca saca con la pierna zurda. Ronaldo que desvía. Queda para Brígido Bazán. Pavón. Viene la marca Cabañas. Ganó Cabañas. Desde el centro. Fonseca intercepta el balón sacando esa pelota. Queda para Costa. Aquí sale San Nicolás de vuelta. Está perdiendo muy rápido la albirroja. El equipo albirrojo la pelota. Aquí recupera de vuelta. Picó muy fuerte. Hace imposible. La salida va a ser para el equipo de San Nicolás. Continúa el marcador en blanco, sin goles. Y me pregunto dónde estarán los goles, Vicente Paniagua. Y eso es la pregunta también que estamos observando desde aquí, de la cabina de transmisión. Aquí, por supuesto, Pereira, que trata de utilizar otra vez la velocidad que tiene, puntea muy bien la pelota, pero era un poco fuerte ya otra vez, que todavía espero mucho más de este jugador Pereira, que ha mostrado las cualidades que tiene, y vuelvo a insistir que hasta este momento no le sale. Vamos a ver más adelante cuando termina también el estado físico, si mantiene, porque está siendo un partido muy movido que se está jugando hasta este momento Blas Antonio. Sí, se están neutralizando San Nicolás y Arenda aquí en el Sport San Nicolás. Aquí intenta salir jugando Paredes. Participa Benítez. Sigue Benítez. Ahora Acosta. Falta, sí señor. Falta, dice el juez. Y no sé si ameritaba la amarilla Vicente Paniagua. Lo cierto que el tiro libre va a ser para el equipo albirrojo. Y está siendo más generoso de lo que estamos pensando el árbitro municipal, porque otra vez hay un estirón, otra vez de Acosta, de parte del jugador Sanabria, que deja pasar otra vez. Solamente pita la pena máxima, que es tiro libre, y deja zafarse otra vez la tarjeta de amonestación. Sí, asimismo, creo que ameritaba la amarilla, porque el jugador de San Nicolás ya jugó directamente el cuerpo del rival. Ya no jugó la pelota, pero bueno, el juez solamente pita la infracción. Habrá tiro libre. Tiro libre para Mendoza. Tiro libre para Arenda. Pierna zurda de Mendoza. Ya autoriza el juez. Ahí está el centro. Arriba la pelota. Bazán. Queda para De Sousa. Ahí está De Sousa. Retrocede con ese esférico. Deja ahí en forma corta para el jugador. En este caso De Sousa de vuelta. Ahí está pica De Sousa. El centro por arriba. Intenta Ramírez. Atención. Sí, choque de cabeza. Bueno, el árbitro que rápidamente paró las acciones para que pueda ser asistido a estos futbolistas. Creo que es Ramírez y Fernández en este choque de cabeza, Vicente Paniagua. Sí, señor. Después de ese centro de Sousa termina impactando la cabeza entre Fernández y Ramírez. Creo que fue Ramírez lo que le chocó a Fernández, pero los dos están caídos ahí en el piso, que está siendo asistido en este momento. Mientras ya hay un llamado del DT Marildo Zárate, estamos hablando del número 18, Héctor Daniel Espínola, que se prepara ya para ingresar Blas Antonio. Primer cambio en San Nicolás, casaca 18, se alista, se prepara. ¿Me decías? Vicente Paniagua Héctor Daniel Espínola con la casaca número 18. Bueno,
Vamos a ver quién deja el gramado de juego. Este se desempeña habitualmente como extremo derecho. Veremos dónde lo utiliza hoy. Marildo Zárate, el DT del equipo local, el Sport San Nicolás. Y su característica es la velocidad de este jugador, Vicente Paniagua. Sí, señor, se le conoce muy bien jugando aquí en la Liga Deportiva de Uruguay, que haya jugado en varios equipos de esta liga. Primeramente creo que estaba defendiendo la camiseta del conjunto nacional, después fue transferido al conjunto de San Nicolás, hasta hace mucho estaba jugando también con el 24 de junio de San Juan y ahora de vuelta está regresando a jugar entonces con la camiseta albiverde, que le conocemos que es el Sport San Nicolás. Este es un chico muy rápido y seguramente que va a estar utilizando por los costados. Me parece que va a ir en los costados derechos, que va a estar reemplazando a Sanabria, en este caso Hugo Sanabria, Blas Antonio. Bueno, candidato en salir sería Sanabria, va a ingresar casaca 18. Entonces Héctor Daniel Espínola, mientras están siendo asistidos en este momento Derlis Fernández, el zaguero central, el capitán del Sport San Nicolás, y Ramírez, Robert Ramírez, el número 7, albirrojo, los dos en esa acción de la pelota aérea. En este caso ambos disputaron la pelota. Entonces después hubo ese choque de cabeza bastante fuerte. No sé si hubo corte allí. Lo cierto que está muy sentido ambos. Por eso está interrumpida las acciones aquí en el Sport San Nicolás. Segundo tiempo de partido. A ver, ya 17 minutos de esta segunda parte. Nos aproximamos al minuto 18 de etapa de cierre. Y el marcador sigue en blanco. 0 para San Nicolás, 0 para el equipo del Sportivo Arendá. Y nosotros esta pausa podemos aprovechar, Vicente Paniagua, para poder obviamente invitar a los amigos, a todos los amigos, amigas, amantes del fútbol y que son seguidores de Pulse Sport Más, para que se pueda suscribir al canal de YouTube. Por supuesto, tiene que aprovechar también a suscribirse y dar ese toque a la campanita para que pueda recibir notificaciones también continuamente lo que acontece siempre en la Liga Deportiva de Uruguay. Así que una invitación va para toda la gente que quieran suscribirse con nosotros y disfrutar, por supuesto, como estos partidos, por ejemplo, que estamos teniendo aquí en la Liga Deportiva de Uruguay. Creo que aprovechando, volviendo del tema, Blas Antonio, la peor parte creo que llevó Fernández, que se le estaba vendando ya la cabeza. Creo que él lo que recibió el corte. Así es que se le está vendando y tiene que abandonar la cancha también, como también Robert Ramírez, que por suerte no hubo un corte también de Ramírez, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a ver quién abandona la cancha. Bueno, va a ingresar Héctor Daniel Espínola y finalmente va a salir Pavón, Vicente Paniagua. Sí, señor. Abandona la cancha entonces Ronaldo Pavón con la casaca 19 y ingresa con la número 18 Héctor Daniel Espínola. Bien, señoras, señores, va a proseguir el fútbol. Ya saca la defensa el arquero Dio Bien desde el fondo. Aquí Arturo Mendoza baja para Pereira. De vuelta la devolución aquí para Arturo Mendoza. Va Pereira. Anticipa Lescano. Arturo Mendoza desde el piso jugó. Sigue Arturo. Aquí prieta bien Arendá. Y el pase para Acosta. Atención, no pudo llevar esa pelota. Ya le queda otra vez en segunda instancia, pero ya está la marca. Sigue luchando Acosta. A ver qué pasó. Falta, sí señor, ya. Le cobró al equipo albirrojo y sale en forma rápida San Nicolás. Ferreira. Corre Ferreira. El pase en forma corta ahí para el recientemente ingresado. En este caso Espínola. Ferreira de vuelta. Va Rodrigo. Sigue Rodrigo. Bien Martínez en la marca. Saca el córner. Va a ser tiro libre de esquina para el equipo de San Nicolás. Sí, señor. Y aquí con lo justo llegando Martínez para poder cerrar esa buena llegada otra vez de Ferreira, que es uno de los rapiditos también que le va a estar acompañando ahí de cerca Espínola, que es muy rápido también, que tiene este tiro de esquina. Espínola se encarga de este servicio de esquina. A ver, era Pereira en este caso el que saca con el muslo prácticamente al córner. De vuelta va a ser tiro libre de esquina para el equipo albiverde. El marcador sigue en blanco, 0-0. Hasta aquí sin emociones.
importantes en este compromiso. Córner para San Nicolás. Héctor Daniel Espínola para cumplir. El centro que viene arriba, la pelota. El arquero muy seguro. Se queda Colmán con ese balón. Sí, señor, y aquí Colmán ganando muy bien la posición en la pelota aérea. Un buen centro de Espínola también y muy bien. Atención con esta jugada, Blas Antonio. Porque va Paredes. Juega con Ramírez, pero ya llega Ferreira en la marca. Hasta el momento está con 10 el equipo de San Nicolás. No está volviendo todavía Fernández. Está jugando sin capitán ahora el cuadro de Albiverde. Aquí saca Arturo Mendoza. Ahora de vuelta le autoriza a Derlis Fernández. Se completa. De vuelta el equipo de San Nicolás. A ver qué pasó. Se quiso avivar aquí Espínola. Tiene que ser lateral, indica el juez. Va a ser para el equipo de San Nicolás. Me parece que es el error del asistente 2. Porque él levantó primeramente el banderín sin indicar a nada. Y por eso dejó pasar esa jugada de Espínola que quiso avivarse aquí. Y después el árbitro dice que se tiene que cobrar el lateral. Aquí tiene la pelota Gusto Sanabria. Juega con Fernández. Sacó mal. Aquí queda para Acosta. Ahí está el capitán Albirrojo. Sí, Acosta le puede pegar. Le pega al arco. Erró el arco, señoras y señores. Así llegó el equipo Albirrojo. Qué buen remate de Acosta. Y esta vez se adueña de la pelota. Intentando filtrar primeramente que lo ve ingresando a Pereira. Tampoco le pide César Benítez. Me parece que entraban, pero en forma inhabilitado. Y que le pega a Acosta y casi fue complicando al arquero Benítez, que solamente observa de esa posición entonces del remate de Acosta. Aquí va a salir Benítez, el guardameta del Sport San Nicolás, con ese pelotazo largo. Golpe de cabeza defensivo. Aquí el que lucha es Pereira. Fonseca el que gana. Fonseca juega hacia atrás con Lescano. Este es Aníbal Lescano. El otro era Ricardo, el que habilitaba a su hermano. La pelota que queda allí y saca como puede el defensor. El zaguero Albirrojo. Va a ser servicio manual al costado derecho. Corresponde para el representativo de San Nicolás. Lescano deja para Navarro. Ahí está Navarro. Sí, falta, dice el juez. La falta de Sanabria en perjuicio de Acosta. Tiro libre para Villarenda en su salida. Y Sanabria, que se tiene que cuidar de la primera amonestación, si no era la generosidad que utilizaba el árbitro principal. Sanabria hace rato ya que estaba mereciendo la tarjeta amonestado, porque esta vez se fue entre los tobillos otra vez de Acosta Blas Antonio. Aquí Prieto en este caso el que habilita aquí al jugador Pereira, pero ya está la marca de vuelta. Recupera Arendá. Arturo Mendoza juega con Acosta. Si se anima es peligroso. Va Acosta, sigue Acosta desde el piso, sigue intentando y hubo falta. Cobró el árbitro. No le gusta a San Nicolás, pero la decisión del árbitro ya está tomada. Tiro libre para Villarenda. Aquí todo mérito de Acosta, que primeramente intenta zafarse de la marca y después que lo chocan y ahí al ras del piso continúa teniendo esa posición, y después el árbitro que retrocede la jugada entonces de cobrar la pena máxima, que sería el tiro libre que tiene a su favor. Muy buen tiro libre que tiene que aprovechar mucho. Buenos ejecutores también que tiene. Estamos hablando de Mendoza, Acosta, y me parece que se acerca también Diego Prieto, Blas Antonio. Veremos quién se encarga de este peligroso tiro libre para la visita. Tiro libre para Villarenda, señoras y señores. Será Diego Prieto, veremos. Está Acosta por ahí cerca también, no abandona zona de remate. También Arturo Mendoza por ahí cerca. Ya autoriza el juez. Tiro libre para Villarenda. Vamos a ver si directamente busca el arco. Se adelanta, dice la barrera, pero ahora sí le pega justamente en la humanidad. Arturo después intenta habilitar a Pereira. La pelota que sale en el fondo, entonces va a ser salida. Reposición desde el arco para el equipo de San Nicolás. El arquero Benítez va a sacar. A ver, tenemos ya 25 minutos de este segundo tiempo del partido, Vicente Paniagua. Sí, señor, y hasta este momento están buscando por lo menos llegar con el gol con uno y dos equipos. Tanto así el conjunto de San Nicolás, que hasta ahora todavía no consigue por lo menos de adueñarse ahí arriba. Está
les costando mucho a Brígido Colmán en esta segunda etapa, y me parece que tiene el error también de los medios campos, que todavía no logra bajar bien la pelota, y el Deportivo Arandá que aprovecha mucho esa ocasión también y que juega también esa parte física del Deportivo Arandá, que todavía resiste mucho y ganando toda en el medio campo. Estamos hablando de Acosta y Benítez. Aquí intenta San Nicolás, presiona bien, pero ya está el arquero Colmán, el guardameta albirrojo, que ya saca con la pierna derecha, arriba la pelota. Aquí intenta bajar, lo bajó para Fonseca. Fonseca juega con Navarro, Longino, ahí se muestra el jugador Augusto Sanabria, se equivoca Augusto. Pelota para Robert Ramírez, deja para Pereira. Participa ahora el jugador Acosta. El capitán se queda con ese balón. Va Acosta, costado derecho, el avanza albirrojo. Se frena, retrocede con el jugador Martínez. Jorge Luis Martínez, el centro por arriba. Intenta de Sousa. Chocó ahí con el jugador Fernández. Falta del atacante, dice el juez. Habrá tiro libre en su salida para San Nicolás. Sí, aquí el árbitro municipal entiende que Sousa le viene chocando a Fernández cuando está ganando la posición. Un toque muy corto de Martínez también en esta ocasión, y atropella a Sousa, y lo observa el árbitro principal, que deja que es un falta en ataque que va a ser a favor del conjunto de San Nicolás. Saludo a toda la gente hermosa que están compartiendo con nosotros la transmisión aquí de Pulses por Más. El compromiso de San Nicolás de Arandá aquí por las pantallas de Pulses por Más. Que intenta Robert Ramírez, sufre la falta, pero el árbitro aplica la ley de la ventaja porque tiene buen espacio aquí Arandá. Va aquí Luis Paredes, entra en diagonal, pelota para, ahí está Benítez. No pudo definir porque está primero el arquero. Aquí llegó el conjunto de Arandá. Qué buen toque entre Paredes y aquí Benítez pidiendo también la posición, y casi fue robando otra vez Benítez esa posición, que después dejó pasar una brillante oportunidad que está insistiendo mucho el conjunto albirrojo. Va Acosta, profundiza el pase, busca de Sousa dentro del área, pierna zurda. El arquero se queda con ese remate de Sousa. Aquí se asomó la albirroja. Aquí llegó Arandá. Aquí llegó de zurda de Sousa prácticamente tratando de pegarle. No llegó, me parece, con más fuerte esa pegada de Sousa, porque era la pierna más inhábil de él, porque es derecho. Pero bien hasta aquí en este momento, que está buscando llegar con el primer gol. Va Sanabria al pase rastrero. Ya intercepta aquí muy bien Robert Ramírez colaborando en la defensa. Presiona San Nicolás con Fonseca. Fonseca tiene el esférico. Va Fonseca, juega en forma corta con Sanabria. Sanabria muy impreciso en este segundo tiempo. Ya pierde. Ya está a costa de muy buen partido el número 6 albirrojo, el capitán. Pelotazo largo, busca a De Sousa, que presiona. Va De Sousa para definir. Está. Remate afuera. Otra vez llegó De Sousa. De vuelta a Arandá, amenazando el primero del partido. Sí, señor. Y aquí todo mérito otra vez del número 9. Estamos hablando de Sousa, que gana primeramente la posición a Lescano, y después el arquero que atropella en esta ocasión. Hubo remate de Sousa que se pierde por la línea final. Casi fue gol también. Buena llegada, otra vez que insisto mucho. El Deportivo Arandá, que está insistiendo llegar con el primero, Blas Antonio. Fue amonestado el número 8 del equipo local. A ver, a los 29 minutos de esta primera etapa vio la primera amonestación del partido. Bueno, el número 8 es Cristian Fonseca, primer amonestado del compromiso. Bueno, intenta San Nicolás con Lescano. Va insistiendo Lescano, se muestra Fonseca. A ver, falta, dice el juez. ¿O qué pasó? La falta fue de Pereira. Y el árbitro que otorga otra vez la pausa para la hidratación. Muy bien, nosotros seguimos agradeciendo a nuestros presentadores, como siempre. Fran Sport es uno de los presentadores de Pulse Sport Más, por supuesto, en cada transmisión. Muchísimas gracias a Fran Sport, indumentaria deportiva para tu club deportivo.
para tu equipo deportivo de cualquier institución que sea. Fran Sport, indumentaria deportiva. Te esperamos en Yacycañí. Agradecemos también a Compasa Vigarendá, desde Vigarendá, auspiciando esta cobertura, apoyando fuertemente al Sportivo Vigarendá también en este campeonato. Compasa Vigarendá, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días encontrás combustible con el mejor precio en Compasa Vigarendá, frente mismo al tinglado municipal de Vigarendá. Muchísimas gracias también al abogado Fernando Gómez. Número habilitado sería el 0975-581-033, asesoría jurídica en general. Muchísimas gracias al abogado Fernando Gómez. También vamos a agradecer a Magalí Novedades. Te esperamos con las prendas para todas las edades con el mejor precio en el centro mismo de Vigarendá, a pasos del Colegio Nacional Magalí Novedades. También por aquí agradecemos a Panadería Bonanza. En la entrada mismo de la ciudad de Iribucuá te espera en su local con los mejores panes, por supuesto, dulces y salados, como así también en sección de despensa, bebidas, embutidos de la mejor calidad, completito allí en el local de Panadería Bonanza, 0975-642-553 para reparto en toda la zona. Muchísimas gracias a la familia Recalde Brites de Panadería Bonanza. Bien, señoras, señores, hay otra tarjeta, Vicente Paniagua. A ver, ¿para quién? La amonestación, no sé si en la banca, porque escuché decir al 17. ¿O para quién sería? ¿Sería para Luis Aymar? Sí, Luis Aymar Paredes está siendo amonestado también para el conjunto deportivo Vigarendá. No sé si era por protestar, pero después que termina siendo amonestado. Ahora sí se produjo una modificación también, ingresa ya con la casaca 3, Alberto Silva para el conjunto de San Nicolás. Bueno, sería el segundo cambio en el equipo de San Nicolás. Lo de, a ver, ¿cómo se llama? Alberto Silva. Alberto Silva. Alberto Silva, perfecto. Número 3, Silva a la cancha por el lado del Sport San Nicolás. Tiro libre para el equipo albiverde. Centro, media altura. Aquí ya Prieto presiona a Fernández. Atención, va para el primero. Viene la marca. Cabañas en forma oportuna realmente, porque ya se acomodaba para rematar el número 18, Héctor Daniel. Bien por Cabañas para bloquear a tiempo Vicente Paniagua. Sí, señor, y para eso se les trajo a Cabañas para poder marcar esa diferencia en la defensa, y aparece, termina siendo aquí ganando una buena posición del jugador Espínola, que ya recibía esa pelota para poder pegarle, y buena barrida ahí de Cabañas, que saca muy bien hacia los costados de esa pelota, o si no era la otra cosa para el conjunto de San Nicolás, que tuvo una ocasión muy buena, que me parece que es la más clara que tiene hasta aquí el conjunto de San Nicolás. Bueno, le grita de todo ahí desde la banca al árbitro del partido. Está muy nervioso ahí Marildo Zárate. Entonces, por las decisiones en estos últimos momentos por parte del árbitro, entonces eso creo que le incomoda, le hace justamente eso para que pueda reclamar de esa manera el DT del conjunto de San Nicolás. Aquí presiona el jugador albirrojo, el pase para Robert Ramírez, bajó con el mulo, va Ramírez, intenta enganchar, pero ya está la marca y queda para Lescano. Después le comete falta en perjuicio a Lescano. Tiro libre en su salida para San Nicolás, que ya apura las acciones. Señoras y señores, 34 minutos, segundo tiempo de partido, 0-0 el marcador. Aquí sale el jugador Ferreira, pelotazo largo, peina Brígido Bazán. Primero llega Guido Colmán, el portero, y ya sale en forma corta, ya deja ese balón para Paredes. Ahí está Luis Paredes con el esférico, va Luis Aymar. Se lanza al piso prácticamente. Lescano saca un costado, habrá lateral, corresponde para la visita. Hasta aquí no está pudiendo llegar al tanto de la apertura. Los dos equipos se están neutralizando aquí en el Sport San Nicolás. Por eso el marcador sigue en blanco, a pesar que los dos equipos también están intentando. Benítez, Fonseca en la marca. Arriba ese balón, ahora baja Arturo Mendoza, juega con Luis Paredes. Mendoza de vuelta, carga el centro, a ver para quién. Para nadie prácticamente, porque ya aparece Derlis Fernández.
Y el lateral va a ser en zona de ataque, corresponde para el equipo albirrojo, que de a poco va presionando Vicente Paniagua. Sí, señoría, esta vez es de ida y vuelta prácticamente, pero ahora está siendo más participativo el conjunto deportivo Arendá, que está buscando llegar con el toquecito. Hasta este momento está siendo más el Deportivo Arendá, que tiene la pelota, y por intermedio de este jugador estamos hablando de un buen partido, Benítez. Arturo Mendoza de vuelta intenta hacer participar aquí a su compañero Luis Aismar. Va Pereira, centro por arriba, busca De Souza. Ahí está De Souza, que intenta bajar, lo bajó, pero después ya no pudo jugar con ese balón. Se le fue, queda para Paredes. Va insistiendo Paredes, reclama mano. No dice el juez, va De Souza, deja para Costa. Ahí está el centro, Robert para definir. Ramírez, está el arquero. Monumental tapada por parte de Benítez. Por eso el partido continúa 0-0. Qué buena jugada. Aquí de Benítez tratando de habilitar otra vez a Ramírez. Ramírez, ¿qué hace Ramírez? Bajando de pecho para poder conectar mejor entre las piernas. Ahí de derecha, quitando más o menos, no fue fuerte, pero fue esquinado. Y el arquero Benítez, qué mérito del arquero Blas Antonio, porque fue tratando de sacar con las manos. Hasta los últimos se tiraba ahí Benítez y logra entonces atajar de Ramírez, o si no, era ya el primero. Esta era la más clara que tuvo el Sportivo Arendá. Muchísimas gracias a Casa Alex. En el centro mismo de la ciudad de Iribucuá te ofrece todo tipo de materiales para la construcción de su obra, como así también repuestos para motocicleta completito. Casa Alex está respaldando fuertemente esta transmisión, y como siempre también, gracias a Casa Alex, estamos realizando los resúmenes de los partidos de Pulse Sport Más. Agradecemos también a Carnicería Tres Hermanos, donde te espera a una cuadra nada más de la cancha de Sport San Nicolás. Bien, señoras, señores, vuelve a caer el jugador que ya estaba de pie. Y bueno, esto un poco preocupante, Vicente Paniagua, pero ya entra la sanidad también, ahí los médicos, para que puedan asistir a este jugador que está en el piso en el Sport San Nicolás. Sí, señor. Me parece que es uno de los Lescano también, que de repente tuvo ese impacto y después que termina levantándose y después que se vuelve a caer. Sí, Ricardo Lescano, me parece que fue por el choque que tuvo también de la cabeza. Con los propios compañeros creo que chocaron también ellos por querer salvar también después esa última jugada, que Benítez logró sacar esa pelota y después que se levanta Ricardo Lescano y que después se vuelva a caer, porque creo que me parece que fue muy fuerte el impacto que recibió Lescano, que hasta este momento está siendo atendido. Sí, fue con Ferreira justamente, el número 13, que también está sentido, ahora se va recuperando lentamente, pero también vemos ahí que está con algunas dificultades para caminar. Lo del número 13, Ferreira, Rodrigo Ferreira, que tuvo ese choque bastante fuerte con su propio compañero. Estamos hablando de Ricardo Lescano, y ambos quedaron entonces averiados. Señoras, señores, por eso está interrumpida de vuelta las acciones, cuando ya transcurrieron, 39 minutos. Casi 40, Vicente Paniagua, de este segundo tiempo. Sí, señor, le queda 5 por lo menos de esta segunda etapa, y después los minutos de adiciones. Vamos a ver cuándo adicionan también, que también merecida que adicione por lo menos 3-4 mínimo Blas Antonio, porque hubo muchos cortes también de la jugada cada vez que se introduce la falta por lo menos. Sí, señor. Va a quedar con 9 momentáneamente San Nicolás, porque 2 jugadores fue asistido dentro del campo de juego, le invitaron a salir. Aquí queda para Martínez. Martínez juega con Paredes, ahí está Luis, entra en el área, se cae. No hubo falta, dice el juez, no pasó nada. Aplica, siga. Por eso ya va a salir Daniel Benítez. Ya ingresó de vuelta al Lescano, está con 10. El equipo de Sport San Nicolás. A ver, Silva intenta salir. A ver qué pasó ahora. Paredes está en el piso también, está en el césped. Y creo que Lescano ya está pidiendo también cambio. Sí, señor. Y Ricardo, que no puede continuar, porque me parece que está sintiendo la cabeza. Y también Ferreira, que viene rengueando ahí en los costados, Blas Antonio. Me parece que
San Nicolás, así como están las cosas, se está quedando con 9 dentro del campo. Bueno, Ferreira creo que no va a poder también. Ya hace rato tiene dificultad para caminar, así también lo de Lescano que ya ingresó, pero aparentemente no va a poder continuar. ¿Qué pasó allí también? Bueno, ingresa con dificultades, pero de igual manera ingresa para completar el onceno. El número 13, Ferreira, corresponde lateral para el equipo de Vigarenda. Ahí está Benítez. Ferreira intercepta el esférico. Después pierde la presencia ahí de Robert Ramírez. Gana Silva. Silva para el jugador longino Navarro. Falta el perjuicio de él. Habrá tiro libre en su salida. Corresponde para San Nicolás. Aquí se zafó también de la tarjeta amarilla Arturo Mendoza, el debutante del conjunto albirrojo, porque se fue directamente chocando a Longino Navarro, también que tenía la posición, pero el árbitro solamente pita el tiro libre que va a corresponder a favor de San Nicolás. Qué mal lo de Ferreira, que está todavía cindiendo las piernas y que no puede todavía siendo cambiado, en este caso Blas Antonio. Así es, Derlis Fernández, pelota arriba. Queda aquí para Luis Paredes, saca como puede, con golpe de cabeza Silva. Arturo Mendoza el que lucha, pone Navarro el físico allí. Saca Cabañas, pelotazo largo que va a quedar para Pereira. Este es Pereira. Va insistiendo Vigarenda con Paredes. Sigue Paredes. Ahora recupera Lescano. Lescano para San Nicolás. Empuja Paredes, falta. Habrá tiro libre para el equipo de Vigarenda. A ver cuántos minutos de juego Vicente Paniagua. 42 del partido, 0 para el conjunto de San Nicolás y 0 para el Deportivo Venda. A ver, se viene cambio en el conjunto albirrojo. A ver quién se prepara para ingresar Vicente Paniagua. Abandona la cancha con la casaca 9 Pablo de Sousa, mejor dicho, ingresa Eliezer Morales con la casaca 2. Eliezer Morales, vamos a ver dónde se ubica el número 2, porque no creo que sea centro delantero, es decir, no creo que ocupe el lugar que dejó de Sousa. Creo que vamos a tener también un cambio posicional también allí. Vamos a ver cómo se acomoda la zona de ataque el equipo albirrojo. Otra vez choque de cabeza. El árbitro obligado a cortar el juego. Sí, señor. Esta vez le toca ya a Diego Prieto entre Colmán. Brígido Colmán también, que ganando primeramente la posición él, y después Prieto, que quiso también sacar la pelota y termina chocando de cabeza. Bueno, entró Eliezer Morales, uno de los volantes más rápidos que tiene también el Deportivo Vendá. Y ojo que Ferreira está lesionado, que tranquilamente le puede ganar en la velocidad. Estamos hablando de la velocidad que tiene Eliezer Morales, y seguramente por eso lo que estaba utilizando Candia a Morales para reemplazar a Sousa. ¿Y será que Robert Ramírez ahora pasa a ser el centro atacante del equipo albirrojo y se ubica entonces Eliezer Morales como extremo derecho Vicente Paniagua? Sí, señor, así mismo. Ramírez va a pasar a ocupar entonces la posición que jugaba Pablo de Sousa, y Eliezer pasa a ser entonces el volante de costado que va a estar teniendo el Deportivo Aranda. Bueno, va a continuar el partido. A ver qué indica el árbitro. Bueno, a jugar, dice ahí desde la banca. 44 minutos cerca del tiempo reglamentario, cerca de que se cumpla los 45 minutos. Ya queda poco al partido. Bueno, habrá suelta neutral o suelta direccionada, le llaman ahora. Entonces creo que va a ser para San Nicolás, le van a devolver esa pelota. Y sale y se queda con 10 ambos, Prieto y Bazán, que tuvo ese choque de cabeza también. Bueno, aquí Lescano. Navarro juega con el jugador Sanabria. Hugo Sanabria, deja para Fonseca, pierna zurda. El remate no pasó lejos del arco de Guido Colmán. Aquí llegó San Nicolás. Sí, señor, y aquí llegó con toda una buena habilitación de Sanabria, me parece que tengo entendido. Y bueno, ¿qué pasó aquí, Blas Antonio? Me parece que está haciendo... Bueno, está siendo molestado ahora, Colmán y Prieto. Me parece que por no entrar acá por el medio del campo de juego, solamente por
Bueno, y el asistente uno seguramente que autorizó para que puedan ingresar estos jugadores que reciben la tarjeta color amarillo, Blas Antonio. Bueno, por falta técnica entonces le amonestan a estos jugadores que ingresó, creo que sin autorización, y también la forma en que ingresó allí prácticamente cerca del banderín del córner. Y aquí otra amonestación más para el 6 albirrojo, Vicente. Sí, señor. Para Idilio Ramón Acosta, el capitán del conjunto albirrojo. Adilio Ramón Acosta amonestado también, es el tercero, sí, señor, por el lado de Vigarandá, y el quinto del partido. Sí, señor, el quinto del partido, el tercero para el conjunto de Vigarandá y 2 amonestados ya que tiene el conjunto de San Nicolás. Tiro libre en su salida corresponde para San Nicolás, ya 46 minutos, es decir, ya se juega un minuto de recuperación en este compromiso, pero fue un segundo tiempo muy cortado. Me imagino que va a dar adiciones importantes en este compromiso. Aquí sale Vigarandá con Eliezer, va Morales, pica Morales, habilita Robert, va Ramírez, Ramírez se frena, sale el portero también. Eliezer intenta habilitar a su compañero Benítez, que estaba destapado, pero ya está la marca en el fondo del equipo de San Nicolás. Aquí pone Cabañas el físico, se gana Cabañas, deja para Eliezer Morales, quiere picar Morales, digo bien, pero ya está la marca. Sale el jugador Ferreira. Ahora Martínez, carga a Vigarandá, pelotazo largo, Lescano con golpe de cabeza, quitó desde el fondo, lucha Lescano, queda para Paredes, presiona aquí también Pereira, la marca de Lescano, retrocede el pase ahí con el otro Lescano, es Ricardo el que saca, ahora queda para Paredes, va Luis, deje para Benítez, ahí está para Eliezer, primero en camino, Eliezer, ahí está, se cae ahí el delantero albirrojo, era muy buena carga. No pudo rematar aquí Eliezer Morales. Aquí no pudo bajar Morales, que no se aviva también de la posición ganada, prácticamente que ya tenía vencido a Ferreira, rengueando por ahí, pelea con él, después le vuelve a ganar y Eliezer se cae encima de la pelota. Ocasión muy buena que desaprovecha el conjunto albirrojo. Señoras, señores, lentamente se va despidiendo este compromiso y como así están las cosas, vamos a tener partido sin goles, pero falta todavía algunos minutos que está dando como adición el árbitro. Cabañas, el que sale, deja para Martínez. Ahí está Martínez, sale con Eliezer, va Morales, Martínez de vuelta, intenta la conexión con Morales, no prosperó y sale San Nicolás. Martínez otra vez saca a un costado. Lateral corresponde para el equipo del Sport San Nicolás. Ferreira, que ya prácticamente está jugando con un pie averiado, golpeado. Ahí está el servicio que se cumple justamente. Lo del jugador Ferreira. Lateral corresponde de vuelta para San Nicolás. Esta vez zona de ataque. Baja Bazán. Bazán gira. Juega con su compañero, pero ya en forma equivocada, y recupera aquí Acosta. El capitán albirrojo juega. Es Benítez ahora. Benítez habilita a Eliezer. Pica Eliezer. Va Morales. Viene el centro, no. Ahí está. Se frena. Eliezer juega con Martínez. Este es Martínez. Ahí está Morales de vuelta. Eliezer Morales. Retrocede porque hay buena marca y pierde la pelota. Gana Fonseca. Sale Fonseca. Fonseca para San Nicolás. Cabañas firmes en el fondo. Gana Cabañas. Profundiza el pase para Robert Ramírez. El asistente dice que hubo offside. Posición de adelanto, habrá salida para San Nicolás. Sí, señor. Y aquí Robert Ramírez, después que recibe la pelota en forma... Atención con esta jugada, Blas Antonio. Bueno, Pereira el que quería y fue creo que lo último, ¿eh? Sí, señor. Hasta aquí, dice el árbitro. Termina este compromiso sin adulterar el marcador. Terminó en blanco. 0 para San Nicolás, 0 para Sportivo Vigarandá. Sí, señor. El resultado 0-0 de vuelta, así como pasó también en la primera fecha ahí en la cancha del Club Deportivo Vigarandá. No se sacaron ventaja otra vez en la categoría de honor. 0-0, 0 para San Nicolás, 0 para el Sportivo Vigarandá. Primeramente, creo que